La Catedral Metropolitana es sin duda el templo más importante de todo México y estamos aquí en el altar de los Reyes, que pues es el altar principal de la Catedral Metropolitana y por lo tanto es el principal altar del país y probablemente de los más importantes de toda América Latina. En los objetivos y en los alcances se mencionó procedimientos de conservación preventiva que estaban dirigidos a dos puntos principalmente: a limpiezas, que en este caso fueron secas y físico-químicas con algunos solventes, y a la consolidación de, digamos, pequeñas escamas o fragmentos del dorado, del retablo, que se pudieran encontrar a punto de desprenderse. Estamos en el quinto nivel del andamio que se colocó en el altar de los Reyes para poder limpiar los distintos elementos del propio retablo y verificar su estado. El retablo ya necesitaba limpieza y se tuvo que colocar un andamio muy especializado para poder proceder a esta limpieza, para llegar incluso hasta el ábside del retablo. Muchísimas ventajas. La primera es la seguridad. Nosotros como restauradores a veces llevamos a cabo tareas muy específicas, muy puntuales y muy delicadas, entonces necesitamos que la estabilidad del andamio sea muy buena. Una gran ventaja sin duda fue el andamiaje, porque nos permitió llegar a todos los recovecos del retablo, ¿no? A todos los niveles. Hizo muchísimo más cómodo el trabajo, definitivamente, y al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Más rápido, más seguro. Algo muy importante fue la aportación del escáner de barrido láser, ya que se hizo este primer trabajo como parte de la logística, se pudo determinar la geometría correcta del retablo y bueno, eso permitió desarrollar un diseño de andamiaje que fuera lo más seguro para el retablo, lo más seguro para los trabajadores y que además nos permitió acelerar y aventajar muchísimo el desarrollo de nuestros trabajos, nos permitió trabajar de una manera completamente lineal y abarcar muchísimo más de los alcances que nosotros originalmente habíamos planteado. Claramente ULMA sirvió como una pieza angular para poder desarrollar, o más bien desarrollar, solventar y sortear el mayor reto que había de accesibilidad al retablo.